Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación vamos a leer y analizar las consignas de las páginas 16 y 17 que se encuentran bajo el título El realismo y lo verosímil. Las primeras de estas actividades se vinculan con el cuento de Manuel Mujica Lainez, El patio iluminado. 1. Tachen lo que no corresponda en relación al cuento El patio iluminado. Hay una serie de opciones a saber. La número 1. El marco de la obra describe un tiempo remoto o histórico y un espacio determinado o indeterminado para el lector. Cabe tener en cuenta no solo la fecha que aparece al lado del título 1725, sino también una serie de menciones a objetos, a lugares, a espacios propios de una época determinada para interpretar que estamos en presencia a un tiempo histórico. No como ocurre, por ejemplo, en el caso de los mitos, en donde las historias se desarrollan en un tiempo que está fuera del tiempo. En el caso del relato de Mujica Lainez, se desarrolla una historia que ocurre en un tiempo determinado, o sea, en un tiempo histórico, y en un espacio determinado o indeterminado. Como ustedes podrán corroborar, se menciona a una serie, por ejemplo, de provincias argentinas, lo que, insisto, ubica el desarrollo de la historia en un lugar determinado de, en este caso, nuestro país, la Argentina. Los hechos narrados, segunda de las alternativas, forman parte del pasado, del presente o del futuro del personaje. En esta respuesta me parece que influye la perspectiva que adoptemos para analizarla, porque si nos ponemos a analizarla desde el punto de vista del narrador, para el narrador se trata de hechos que ocurrieron en el pasado, pero si nos ubicamos en el punto de vista del mismo personaje, Benjamín, los hechos están sucediendo en el mismo momento en que él los vive. Basta realizar una breve recorrida por los verbos en los que se va enganchando el desarrollo de su percepción, de su manera de ver lo que está ocurriendo, para que podamos comprobar lo que acabamos de mencionar, de decir. Sobre el personaje, tercera de las opciones, ¿el narrador parece conocer todo o solo lo que se puede observar superficialmente? Yo no les voy a decir ninguna respuesta, pero repito, ¿parece conocer todo o solo lo que se puede observar superficialmente? Justifiquen, acá dice oralmente, pero ustedes háganlo por escrito cada elección. 2. Indiquen si las afirmaciones siguientes acerca del cuento La Pregunta, ahora nos vamos al segundo de los textos del módulo, son verdaderas o falsas. Leemos las dos primeras, el resto las hacen ustedes. La primera, el ambiente que presenta el cuento es reconocible para el lector. ¿Esto es verdadero o falso? ¿La historia se desarrolla en el País de la Maravilla o se desarrolla en una cárcel? La segunda, ¿se narran hechos extraños o que podrían ocurrir en el futuro? Es decir, el resto de las opciones tiene este mismo tenor de dificultad que me parece, en términos concretos, que la van a poder resolver sin ningún tipo de problemas. Y acá viene una definición que les leo, que es importante que la tengamos en cuenta a la hora de empezar a configurar una idea lo más precisa posible de las características que hacen a los relatos realistas. Recuerden que con estos textos de tanto El patio iluminado como La pregunta, nosotros intentamos asimilar una serie de aspectos que hacen a una determinada manera de narrar o de contar historias. Esta determinada manera realista de narrar o de contar historias se apoya o se sustenta en lo que se denomina el pensamiento racional. Es decir, que en este tipo de relatos se van a desarrollar hechos que para el lector perfectamente pueden ocurrir en las realidades que los rodean. Son estos aspectos reales o realistas los que se rompen de mil maneras diferentes en historias como, por ejemplo, el triángulo. Nosotros analizamos puntualmente dos aspectos. El principio de identidad, cada persona es única e indivisible, y el principio de tiempo lineal, que en literatura tiene una especie de correlato a través de lo que se denomina la estructura narrativa. Es decir, el tiempo lineal empieza en un principio y ocurre derechito
va derechito, se desarrolla derechito hacia un final, que es lo mismo que se intenta estructurar en el análisis literario a través del concepto de estructura narrativa, que tiene, como vimos, 3 partes: introducción, nudo y desenlace. Vamos a la definición del texto, página 16. Todos los relatos crean un mundo que tiene sus propias reglas, según las cuales algunos elementos, acciones o situaciones son posibles o creíbles, es decir, resultan verosímiles en el mundo. Por ejemplo, en un cuento maravilloso, el lector acepta la presencia de hechos, personajes y objetos mágicos. Cuando nosotros vemos que una niña que está cansada y aburrida de la tarea, sale corriendo un conejo blanco secado por un agujero y aparece en un mundo en el que las plantas hablan o los gusanos hablan, y ese personaje no se escandaliza, lo entendemos como propio de ese tipo de mundo maravilloso. El lector no se escandaliza y deja de seguir la historia, en el caso de este ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, porque comprende que se trata de una historia maravillosa y que en una historia maravillosa es posible que los gusanos hablen. En cambio, continuamos con la definición, las narraciones que representan un ambiente que el lector puede identificar y personajes que actúan como personas comunes son consideradas realistas. Generalmente el autor que se inscribe en esta corriente retrata la época y la sociedad que le son contemporáneas. De ese modo, la verosimilitud de su obra coincide con lo que resulta posible en la vida cotidiana del lector, que es un poco lo que hemos acabado de decir. La siguiente se las dejo a ustedes. La pregunta es: ¿realista o maravilloso? ¿Es verosímil la situación que presenta el relato? ¿Por qué? Hago una aclaración. Cuando hablamos que algo es verosímil, no estamos diciendo que algo es estrictamente verdadero. Al término verosímil hay que asociarlo más que nada con posible, ¿sí? Lo que es posible no necesariamente tiene por qué ser verdadero. Vez pasada hacíamos una especie de comparación entre el argumento del texto del cuento La Pregunta con el documental El Carmel. Y ahí me parece que tenemos un claro ejemplo. Todas las cosas que vemos en el documental El Carmel son verosímiles, son posibles. Ahora, seguramente no todas esas cosas son verdaderas. ¿Explico? Tenemos en el mismo punto 3 recursos de los relatos realistas y se nos menciona 3. El narrador, las descripciones y los personajes. Son, si se quiere, 3 herramientas que apuntan a que el relato que se desarrolla le transmita al lector un denominado efecto de realidad. Es decir, que a un lector le parezca que lo que pasa en un cuento puede ser posible que ocurra en la realidad, no se da por generación espontánea. Se produce, se genera a través de una serie de herramientas. En este caso se nos menciona al narrador, que por lo general es omnisciente, o sea que tiene un conocimiento completo de las acciones, los hechos y las particularidades de los personajes. Se apoya en descripciones que por lo general son minuciosas, es decir, yo quiero escribir un cuento realista, pretendo que el lector sienta que eso que ocurre en el cuento que quiero escribir puede ocurrir en la realidad. Voy a tratar, por ejemplo, que la historia que escribo se desarrolle en lugares que sean reconocibles para el lector. Y voy a decir, tal historia ocurrió en Mar del Plata, en Buenos Aires. No voy a decir, si espero que el lector tiene que sentir que esa historia puede ocurrir en la realidad, no voy a decir que esa historia se desarrolla en el País de las Maravillas. Y por último, los personajes. Si quiero escribir una historia realista, voy a tratar de que los personajes sean o representen personas comunes de variados estratos sociales. Punto 4. Indiquen qué características del realismo encuentran en El patio iluminado de Manuel Mujica Lainez. Muy breve, descripciones minuciosas. Se nos dice al lujo de detalle cómo era el patio, ¿sí? Los elementos que había. Se nos dan datos de los lugares en los que ocurre. Se nos mencionan provincias que existen en la realidad.
Y también tenemos en el patio iluminado un narrador que es omnisciente, es decir, que sabe todo lo que sienten y piensan los personajes. Página 17, 5.5. Respondan cómo se describe el lugar donde se encuentra, el protagonista del cuento La Pregunta. ¿Cómo se describe ese lugar? ¿Por qué el personaje se encuentra en la cárcel? Y aquí encontramos a continuación otra vuelta de tuerca a la verosimilitud o al concepto de verosimilitud, pero en este caso relacionado con el cuento policial. Y se dice que se basa la verosimilitud del cuento policial precisamente en una representación del mundo que coincide con el mundo que conocemos en la realidad, como en el cuento realista. Se diferencia de otros relatos en el recorte del mundo real que se representa, relacionado, por ejemplo, con el ambiente del delito, y en la forma de narrar, generalmente basada en la reconstrucción de un hecho que por lo general también es un crimen que se produjo en un momento anterior a la narración. Por eso, en el relato policial, nunca se avanza de manera lineal, es decir, que estamos en presencia constantemente de cortes y de retrocesos temporales, de cortes al avance lineal del desarrollo de los hechos y de constantes retrocesos temporales o también denominados flashbacks. Dicho con otras palabras, el mundo de los relatos policiales por lo general es realista. Ahora, la diferencia entre los cuentos policiales y los realistas en que los policiales, la mayoría de las historias se vincula con el ambiente del delito o del crimen. El resto de los puntos seguramente serán de fácil resolución para ustedes si es que leen nuevamente con detenimiento el relato de Charles Lenard, La Pregunta. A esta altura de las circunstancias saben bien que ante cualquier duda o consulta me pueden escribir a pablitomontoyita77@gmail.com. Les dejo trabajar con tranquilidad y renuevo mi pedido para que no dejen de cuidarse, con la certeza de que se trata de un esfuerzo que vale la pena y con la convicción de que esto también pasará. Abrazo grande a todas y todos.